Bienestar en el comunismo. Análisis de Cuba por Daniel Pérez, Manuel Ramírez, Julián Baiza. Introducción. Ubicada en el corazón del Caribe, Cuba es una isla con una historia vibrante, marcada por procesos sociales, políticos y económicos únicos en América Latina. A pesar de contar con importantes logros económicos en educación y salud, el país ha enfrentado desafíos estructurales como dependencia externa, bloqueo económico con Estados Unidos y las limitaciones internas del modelo centralizado. Este documental busca explorar los momentos clave de la revolución cubana enfocada en su economía, bienestar y desigualdad. Datos de Cuba en la actualidad. En el 2024, el 72% de los cubanos está en condición de pobreza. También en el 2023 fue registrado el 30% de los hogares sobrevivía entre 2.500 a 3.000 pesos cubanos. Es un aproximado entre 60 a $100. También hay escasez de productos y servicios. Cuba antes de la revolución. Era un país moderno y con auge tecnológico, con una gran industria muy fuerte en turismo, petróleo y azúcar. También era gran importador de tecnología de Estados Unidos. Adquiría con gran libertad clientes en tener televisión en América Latina. En el libre comercio, su principal socio fue Estados Unidos antes del bloqueo que Estados Unidos le impuso, siendo un gran importador para Estados Unidos y sus exportaciones se dan con absoluta libertad, con gran entrada constante de divisas, generando muchos empleos. Historia económica. Tenía un PIB per cápita más alto de América Latina, similar a países como España y Portugal. Su economía, ya mencionada, se orientaba en la exportación. Sin embargo, el crecimiento económico no se traducía en bienestar social. Había desigualdades entre zonas rurales y urbanas. A pesar de tener un PIB bastante alto, la población rural, el 40%, era analfabeta y vivía en condición de pobreza. Desde la mirada de Piketty podemos observar que la riqueza estaba altamente concentrada por medio de una élite criolla. También el capital extranjero dominaba en banca y servicios públicos y la tasa de retorno del capital era muy alta para ser élite, mientras el crecimiento económico no reducía la pobreza. Lo que quiere decir que Cuba antes de la revolución era un modelo capitalista desigual, con capital concentrado y crecimiento excluyente. Pasando con una gráfica del PIB per cápita, podemos evidenciar que antes de la revolución, Cuba siempre lideraba este índice. Antes de la profundización y explicación de la economía cubana, voy a dar un breve resumen del desarrollo de la misma en el siglo XXI, del año 2000 al año 2024. Del año 2000 al año 2008 hubo un crecimiento moderado con el apoyo venezolano. Las alianzas clave de Cuba y lograron que se fortaleciera políticamente y económicamente con Venezuela. El ALBA, acuerdos de petróleo a cambio de médicos y técnicos. Turismo y servicios profesionales exportados, sobre todo médicos, se consolidan como fuentes clave de divisas. El PIB crece en torno al 4% anual, mejora el acceso a bienes y crece el empleo público. Aún existe la validad monetaria, el CUC convertible y CUP peso nacional. Del año 2008 al año 2016, las reformas económicas graduales bajo Raúl Castro, que asumió en el año 2008, introdujo también de reformas estructurales como la apertura del trabajo por cuenta propia, cuentapropismo, autorización de pequeños negocios y cooperativas no estatales, entrega en usufructo de tierras agrícolas a productores privados, mayor autonomía empresarial estatal y la apertura parcial del extranjero, especialmente en turismo y energías. Del año 2014 al 2016, un deshielo por cuenta de Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama. La reanudación de relaciones diplomáticas, más vuelos, remesas y turismo estadounidense, y también creció la inversión en telecomunicaciones y turismo.
Del año 2017 al 2020 hubo un retroceso y endurecimiento del bloqueo, en el que Donald Trump impuso más de 240 sanciones nuevas: prohibición de cruceros, vuelos a provincias, restricción a remesas y la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, que ya vamos a abordar más adelante. Cuba también regresó a la lista de países patrocinadores del terrorismo. La crisis venezolana reduce el apoyo petrolero, afectando el suministro energético, y la economía también se estanca. Reformas se ralentizan, escasez de alimentos, transporte y medicamentos aumenta y se mantiene la validad monetaria, aunque se comienza a planear su eliminación. En el año 2020 al 2021 se presenta la pandemia y la crisis total. El COVID-19 colapsa el turismo, una de las principales fuentes de divisas. La economía cae más del 11% en 2020, en la peor recesión desde el periodo especial, y en enero de 2021 se elimina la validad monetaria, implementando la unificación del CUP y CUC, con la tarea del ordenamiento. Suben los precios y salarios, se genera una inflación muy alta, escasez de productos básicos y caída del poder adquisitivo. El descontento social se expresó en protestas masivas el 11 de julio del 2021. Del año 2022 al 2024, cuando ya estaba presente la crisis estructural y creció en gran medida la inflación y la migración, el mercado informal en dólares y la escasez crónica, la crisis energética se profundizó, provocando apagones, colas, parálisis del transporte. El Estado impulsó también nuevas medidas para atraer inversión extranjera, pero con resultados limitados. También aumentó la migración masiva, especialmente hacia Estados Unidos y América Central. Y se expandió el uso del MLC, moneda libremente convertible, para tiendas en divisas, creando desigualdad de acceso. En 2023 a 2024, el PIB mostró señales mínimas de crecimiento, pero la crisis estructural continúa. Durante más de 5 décadas, la economía cubana ha sido escenario de una lucha silenciosa entre un ideal revolucionario y un cerco económico internacional. Esta gráfica del crecimiento del PIB cubano entre 1971 y 2023 no solo muestra unas cifras, retrata una historia de resistencia, limitaciones estructurales y un aislamiento que marcó el destino de un país. En los años 70 y 80, Cuba creció de forma moderada, impulsada por el respaldo soviético, pero con la caída del bloque socialista, en 1991 comenzaría el llamado periodo especial. La economía se desplomó más de un 35% entre 1991 y 1993. La isla pierde su mayor socio comercial. La escasez lo invade: electricidad, alimentos, transporte. El PIB se convierte en una montaña rusa. ¿Cómo entender este estancamiento prolongado? Thomas Piketty, en El Capital del siglo XXI, nos da una clave. El desarrollo no es solo cuánto crece una economía, sino cómo se acumula y distribuye el capital. En Cuba no hay grandes fortunas, no hay una élite capitalista, hay igualdad, pero también hay mucha pobreza. Mientras países como China abrieron sus puertas al capital extranjero y permitieron una acumulación bajo control estatal, Cuba apostó por un modelo cerrado, estatal, igualitario, pero sin dinamismo. Y a diferencia de China, Cuba nunca tuvo la lección del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde 1960, que ha restringido el comercio, las inversiones, las remesas, incluso acceso a medicamentos. La ley Torricelli, la ley Helms-Burton y las sanciones financieras internacionales impiden a Cuba integrarse en el sistema económico global. El resultado: una economía con logros sociales, educación, salud, pero incapaz de generar riqueza sostenida. Un igualitarismo empobrecido, sin acumulación socialista ni capitalista. Este gráfico no solo muestra números, muestra cómo la historia, la geopolítica y la economía chocan sobre una pequeña isla. Muestra lo que pasa cuando un país intenta vivir al margen del capitalismo global y lo difícil que es sobrevivir sin acceso al capital.
al comercio y a la acumulación.